con esta sesión vamos a hablar de la dimensión glocal. Este es un concepto básico, realmente básico, para, creo yo, entender y avanzar en el curso y en esa reflexión sobre esa profesión que es la de diseñador cívico. Yo diría que es incluso más allá, es decir, entender qué es la dimensión glocal es entender realmente el mundo en el que vivimos. Pocos territorios en el mundo pueden, diría yo, entenderse, digamos, sin aplicar, sin utilizar esa palabra, ¿no? Sin definirse como espacios glocal, culturas glocal, las actividades glocal. Glocal es la unión, digamos, es una hibridación entre la palabra global y la palabra local. Entonces la unión entre las dos es glocal, ¿no? Justamente yo creo que se entiende por lo menos el concepto general de una forma inmediata. Justamente es la unión entre lo global y lo local, ¿no? En una única dimensión en el que estamos constantemente influenciados por las características de una dimensión local junto con dinámicas que son claramente globales, ¿no? Esto digamos, es evidente que esa dimensión global está influenciada por las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico, las tecnologías de comunicación, Internet, seguramente han sido los que han permitido la creación de una dimensión global, ¿no? En que hay diferentes fenómenos, dinámicas que están constantemente dependientes la una de la otra, ¿no? Y eso no es simplemente una cuestión de Internet como lo conocemos ahora, sino que son la posibilidad de intercambios internacionales, por ejemplo, de monedas, todo tipo de informaciones, la telecomunicación, desde el teléfono hasta la televisión, el cine, etcétera, etcétera. Todo esto justamente ha permitido crear esa dimensión global, ¿no? También hay que reconocer que durante mucho tiempo esa globalización y entonces la tecnología que ha favorecido esa globalización también ha sido criticada, ¿no? El movimiento contra la globalización. Nosotros reconocemos muchos problemas que se han generado por esa globalización, ¿no? Saskia Sassen hablan también de la ciudad globalizada y de todos los problemas que existen detrás de esa ciudad globalizada. Podemos ver David Harvey, un montón de referencias sobre justamente los problemas de esa dimensión global, ¿no? Y como decíamos, esa conexión con las tecnologías que lo han generado. Sin embargo, yo diría que en los últimos años estamos viendo como la tecnología, esa tecnología de comunicación realmente está cogiendo, está permitiendo también otro camino, ¿no? Un camino que nos conecta más con lo local. Y, volviendo a lo que decíamos al principio, realmente une las dos cosas, ¿no? Es decir, lo global con lo local. ¿De qué estamos hablando, básicamente? Estamos hablando de que yo desde cualquier lugar del mundo, gracias a una conexión a Internet, puedo acceder al conocimiento que se está generando a nivel global. Por otra parte, desde cualquier lugar del mundo yo puedo participar de la producción
de ese conocimiento, ¿no? Es decir, que no estamos hablando ya de que el conocimiento global tiene que estar necesariamente dependiendo de ciertos centros en el que la gente se junta físicamente para producir ese conocimiento. Dicho esto, no hay que olvidar de que, y esto lo repetimos en continuación en este curso, que inevitablemente las relaciones presenciales, es decir, el hecho de que existan centros de investigación, no van a desaparecer y no pierden de sentido y siguen siendo relevantes. Porque digamos que la relación humana, la capacidad que tenemos de trabajar presencialmente es seguramente más rica y más, en algunos casos más eficaz de la que podamos tener online. Sin embargo, y ahí está justamente la dimensión local, ya no podemos decir que solo ocurre allí. Y lo que ahí ocurre en esos centros, en el fondo, también bebe de los conocimientos pequeños y grandes que sean, que se generan en otros lugares del mundo por personas justamente conectadas a Internet, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo dos cosas al mismo tiempo que tienen que ver con el concepto también de hibridación físico-digital que ya hemos tratado en otra sesión, es decir, cómo lo digital nos permite desarrollar ciertas actividades y que eso luego repercuta en lo físico, ¿no? Y de alguna manera perdemos ciertas obligaciones, ciertos condicionamientos que tenían sobre todo algunos territorios, es decir, la periferia en todos sus sentidos tiene hoy una nueva oportunidad de, digamos, perder ciertos aspectos negativos que acompañan cualquier periferia por el hecho de estar conectada con dinámicas globales. En el fondo, las dinámicas globales desde muchísimo tiempo, es decir, como comentaba antes, también negativamente han influenciado los territorios que habitamos, ¿no? Empeorados incluso las ciudades. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que nosotros, las personas ahora, entramos en ese juego, en esa dinámica, ¿no? Antes estaban utilizando digamos, esa dimensión global solamente las grandes organizaciones, las empresas, los gobiernos, etc., ¿no? Hoy nosotros, las personas, cualquier persona con acceso a Internet, entramos en el juego, ¿no? Y eso cambia muchas cosas. Y eso además conecta la dimensión global directamente con la dimensión local, porque nosotros las personas habitamos el territorio, utilizando y estando conectados con lo que ocurre globalmente y viviendo, en todo caso, un territorio, somos nosotros, hemos hablado también de urbanismo digital, de hibridación físico-digital, etcétera, etcétera, somos nosotros que de alguna manera conectamos esas dos dimensiones. De alguna manera estamos eliminando intermediarios. Entonces, y esto es interesante porque nos puede poner, no necesariamente, pero nos puede poner al centro de la construcción de los territorios. Y en esa construcción de los territorios, en esa capacidad que tenemos de generar identidad e influenciar lo que ocurre en un territorio, es esencial nuestra capacidad de estar conectados con lo que ocurre globalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo soy de un pequeño pueblo en Italia y si hace 10 años tenías ganas de desarrollar ciertos proyectos, inevitablemente te tenías que mover a otras grandes ciudades, ahora por fin puedes desarrollar esos proyectos en
directamente en ese pequeño pueblo. Y eso vale desde un punto de vista económico, desde un punto de vista profesional y, como decíamos, también desde un punto de vista del conocimiento y de la cultura. Es decir, por primera vez empiezo a ver también en mi pueblo digamos, procesos de creación cultural que pueden repercutir y pueden contribuir en procesos más globales, ¿no? Por ejemplo, trabajando con la cultura audiovisual, con YouTube o con otros tipos de herramientas, ¿no? Entonces, esa dimensión local, esa conexión constante entre lo que yo vivo, el territorio en el que yo estoy, en el territorio en el que vivo y las dimensiones, los procesos globales, el conocimiento global, etcétera, es realmente algo que describe nuestra realidad. Y nosotros, como diseñadores cívicos, tenemos que tener en cuenta esas dinámicas. Un ejemplo puede ser cuando nosotros intervengamos en cualquier tipo de comunidad o entorno local, no nos tenemos que olvidar que las comunidades tienden a encerrarse. Es decir, que las comunidades llegan a un equilibrio y una vez alcanzado ese equilibrio, normalmente no quieren cambios. Incluso si hay problemas, quieren mantenerse lo que conocen más que experimentar otras cosas que no conocen por el miedo a perder justamente un poco ese equilibrio, ese ecosistema, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros entendemos la dimensión local, tenemos la posibilidad de entender que además que esa comunidad que está anclada a un territorio en el fondo, necesariamente está ya conectadas con otros territorios. Porque las personas que viven ahí están conectadas con otros territorios, por sus trabajos, por sus familiares, por sus amigos, por su comunicación justamente con amigos que viven en otras ciudades, ¿no? O por su trabajo, como hemos comentado en otras sesiones, por ejemplo, en un espacio de coworking o como profesional y que profesional independiente que trabaja con otros profesionales de otras ciudades. Es decir, que constantemente entran elementos ajenos a esa comunidad. Eso puede ser dejado tal cual o nosotros lo podríamos utilizar con nuestra capacidad de reflexión y de análisis como elementos que enriquecen esa comunidad y que puedan abrir a nuevas oportunidades para esos territorios. Me explico mejor. En mi pueblo, cuando le hablamos a la gente un poco más mayor, y más mayor puede ser 50 años, que realmente existen recursos, incluso recursos naturales en mi pueblo, que se podrían aprovechar gracias al uso de Internet y gracias justamente a esa dimensión local, para ellos es impensable. Es un cuento para ellos, no pueden visualizar esa historia, ¿no? Pero ese discurso poco a poco está entrando porque unas personas, algunos que vivimos fuera, digamos, lanzamos y enviamos, digamos, de alguna manera referencias, y algunos que viven allí, que realmente se informan y también ellos han viajado, empiezan a introducir esos pensamientos y esos proyectos, ¿no? Entonces, en un tiempo se puede dar una transformación que puede volver a dar fuerza a un territorio que de otra forma estaba muriendo porque no hay posibilidad profesional, posibilidad económica alguna. Es decir, las actividades que había tradicionalmente están muriendo y parecen no haber las posibilidades, ¿no? Hay una resistencia a lo nuevo, pero al final, gracias a esa relación local, va a ser posible. Pero es importante además decir que no se trata de una empresa que llega y entonces de repente hay miles de plazas de trabajo, ¿no? Y que en cualquier momento se puede ir y volvemos a estar en una situación como antes, sino que se trata justamente de una comunidad que se evolve, que se transforma y que está realmente conectada con las dinámicas que están ocurriendo en todas partes. Entonces se genera un ecosistema que es local, que es real, para entendernos, que tiene cuestiones muy específicas del territorio, pero que al mismo tiempo está conectados con cosas que ocurren en otras partes. Entonces se genera un ecosistema local
Un ecosistema local que tiene más resiliencia, que tiene más capacidad de proyectarse en el futuro y que no depende de la decisión de unas pocas personas que ponen una fábrica y luego desaparece y se acabó todo el ecosistema, ¿no? En este caso estoy haciendo un ejemplo sobre todo en términos económicos, ¿no? Pero eso, digamos que lo podemos aplicar en diferentes sectores, como ya hemos comentado. Esto también tiene esta dimensión local, que es esencial. Tiene además diferentes escalas, es decir, la dimensión local existe incluso en la misma ciudad. Si hay ciudades muy grandes que son mundos, entonces la dimensión local puede existir en esa capacidad de conectar una calle, una plaza, un barrio con el conjunto de la ciudad o del territorio metropolitano, ¿no? Y eso es esencial, ¿no? Es decir, existen identidades hiperlocales que luego se conectan con identidades locales que son, sin embargo, más grandes, ¿no? Y la idea el concepto de la dimensión local los encontraremos en muchos casos. Veréis que haré referencia a ello en diferentes sesiones y iremos profundizando, abordando diferentes facetas de esa dimensión. Pero de alguna manera ya hemos visto algunos conceptos que en el fondo tienen que ver también con la localidad. Un concepto es la institución, que ya hemos visto, y os invito, si no habéis visto el vídeo, a volver a verlo, ¿no? La institución, esa capacidad de una institución de romper sus límites físicos, de programa, etcétera, y de abrirse hacia el exterior, ¿no? Y luego tiene que ver con otra cosa que hemos visto, que es el hecho de ir más allá de la representatividad. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos, como decía, rompiendo, eliminando intermediarios, que justamente de alguna manera también se pueden entender como representantes, que generan un filtro, que de alguna manera siempre están rompiendo nuestro acceso a cierta información, ¿no? Y en este caso, cuando hay intermediarios es imposible generar esa situación y dimensión local, porque los intermediarios blocan. Entonces, entendiendo que en las estructuras que hemos visto hasta ahora era necesario, incluso por ejemplo en las estructuras democráticas, los representantes claramente necesarios y seguirán siendo necesarios, pero ahora es posible acompañar y asociar a esos otros mecanismos que no nos obligan a pasar por esos intermediarios, ¿no? Entonces, y esa conexión directa, esa conexión constante hace que pueda existir esa dimensión global. De otra forma, no sería posible, porque dependeríamos siempre de esos filtros, de esos intermediarios. Y entonces, de alguna manera, las personas entramos con una oportunidad enorme de ser protagonistas, de intervenir en nuestro propio territorio. No hay que olvidarse que no estamos hablando de cosas globales, es decir, nuestra intervención es en el territorio, pero nuestra capacidad de intervenir en el territorio, de sacar realmente riqueza, desarrollar proyectos, mejorar nuestro territorio, se aprovecha de esa conexión con lo global, ¿no? Entonces, de ahí el beneficio. Y es posible, porque decíamos también, digamos, no dependemos de ciertos intermediarios, ¿no? Y luego veremos cómo eso también tiene relación con el concepto de inteligencia colectiva y luego con el concepto de inteligencia colectiva localizada. Bueno, si este concepto también nos haya resultado un poco complejo, complicado, no os preocupéis, que con otros enfoques, otras cosas que iremos viendo, yo creo que será cada vez más fácil entenderlo, ¿no? Y trabajar con ello. Y una vez más, con respecto al trabajo que estamos haciendo, es esencial, ¿no? Para entender esa red de espacios cívicos, qué es un espacio cívico, qué relación tiene con su territorio, pero con la red global, es esencial, ¿no? Y también
os invito a reflexionar sobre ello y no dudéis en hacer preguntas sobre ello y vosotros escribir vuestras reflexiones sobre ello.